Hola y bienvenido a mi canal AOG Gamer. Antes que comience el nuevo contenido, quisiera darle las gracias por mirar este video, por like, por un comentario y no se olviden de suscribirse a mi canal. Que lo disfruten. Estamos de vuelta con un nuevo episodio en Wildcast. Estamos en lunes y no le logramos mucho el fin de semana. Le llegamos hasta un poquito le hicimos, pero no lo suficiente que yo esperaba. Voy a subir rápido acá y el generador de hielo. Después a mirar dónde llegamos en la oleada 7024. Ese es donde estamos. La oleada 7025 no fuimos capaz. Yo le cambié a Excalibur. Esa fue la única cosa que hice. Le cambié porque con el de Arcano no le avancé mucho. Yo creo que fueron 3 niveles. El de fuego la misma cosa. Yo creo que hasta el 22. Así que me dije, bueno, vamos con el Excalibur. Así que vamos a entrenar Excalibur mucho. Lo tenemos ahora en máximo. Pero vamos a subir los arqueros y el castillo para que eso nos rinde el próximo fin de semana. Es que no puede ser que le avanzamos solo a algunos niveles y nos quedamos bloqueados. Así que yo quiero avanzarle. Y tenemos un poco de oro que podemos gastar. Yo creo que acá en la ciudad también tengo más. No en la tienda. Castillo. Y sí. Así que no rindió mucho el fin de semana. Y creo que hay que cambiar la táctica. Con el arcano tenemos mucha dificultad en los que resisten. El fuego la misma cosa. Y el único que yo veo que funciona siempre es el Excalibur. Así que vamos a mirar que subimos los arqueros demasiado para que no tendremos problema con Excalibur pasar los niveles. Porque eso de esos monstruos que son resistentes a la arcana o al fuego no nos ayuda. Así que subí mucho de nivel. Y conseguimos mucho, eso sí. Necesitaremos más para poder subir esos 2 castillos y arquero. Esta semana le vamos a subir más. Porque si yo quiero avanzarle, no quiero quedar bloqueado en esa oleada. Nos falta poquito para estar en 10.000 la oleada. A partir de allá vamos a recibir las cajas de oro que nos van a dar un montón de épico. Eso es lo que quisiera. Y vamos a tener la armadura perfecta para nuestro alquimista.
Ya nos pasamos los 15 millones. Eso ya es muy bueno. En mi cuenta principal, donde le voy en oleada 18.000, yo creo así algo. Yo tengo los arqueros y el castillo que me cuesta 20 millones. Así que me estoy acercando bastante. No de las oleadas, pero de los castillos y los arqueros. Ya casi se nos acaba. Y después a mirar en las colonias, ahora que los subimos. Y también el Excalibur que subimos un poco, por suerte. Más no he podido ser. Las cajas las vamos a abrir el próximo viernes. Épico placa. Dejamos una vez así. Así que miraremos en el asalto en Júpiter con Excalibur. ¿Cómo nos va a ir allá? Pero lo hacen bien. Matan a los enemigos bastante rápido. Sí, casi no nos puede pegar en el castillo. Pero aún no somos capaces. No todavía. Derrota. El reto, igual, todo hecho, logrado. Y vamos a la colonia, al castillo salvaje. A mirar cómo nos va aquí. La última vez lo hicimos con la Araña. Y estuvimos a punto de lograrlo. Ahora subimos los arqueros y lo intentamos con Excalibur. No se ve tan mal. Lo que se ve que el Excalibur tiene crítico, bastante ataques crítico. Casi todo el ataque le sale crítico. Pero no. Este no nos va a funcionar. Derrota. Así que no le avanzamos por el momento en nada. El baúl máximo. El oro máximo. Acá tenemos todo el potencial. Eso ya subimos a 49. Estos todos están al máximo, los que tenemos equipado. ¿Sí? La torre acá está en máximo. Y aquí también. Y tenemos a esta alquimista. También en el máximo. Y la armadura tenemos el daño por caño, oro por victoria y experiencia por victoria. Creo que descubrí por qué el arcaño es tan fuerte. Seguramente por este. Y esto, robo de vida. No creo que hace ningún efecto en esto. Tenemos 5 millones. Actualizar. Toca. Bueno. Quiero ver una torre, daño por arcaño, daño por hielo, daño al jefe.
desencantar. Y podemos, yo creo, fabricar otro más. Placa. Fabricar. Desencantar. Y ahora tendremos que poder mirar por el daño por arcaño. Oportunidad de crítico. Hacemos el daño crítico. El daño crítico. Daño crítico. A mirar si nos funciona. Porque el crítico tenemos con los arqueros. Quisiera ver si ahora da más. O si es la misma cosa. En teoría, si el daño arcaño contó para los arqueros, tendría que contar el daño crítico también para los arqueros. Y si cuenta, tendrían que hacer más daño. Más daño significa que los enemigos mueren más rápido. Y si mueren más rápido, logramos los niveles. No le noto mucho cambio de rota. Igual no lo podemos cambiar más. Por el momento nos faltan. Y estamos en los mejores 5000 o en el puesto 501. Así que ya se notan los saltos, no está más como 10 jugadores en un nivel, en una oleada, sino que ya hay saltos entre y acá. Son como 30 niveles de diferencia, 14 niveles, 2, 9. Ya llegamos a un rango donde nosotros tenemos que pelear para nuestros rangos. Y si miramos los mejores 50 jugadores, están acá en 32.000. Y el mejor ya va demasiado lejos. 180.000. Tiene 40.000 de diferencia con el segundo. Si solo con los arqueros, no lo creo. Pero lo dejaré así. Repetiré las oladas. Y muchas gracias por su apoyo, por dejar un like y suscribirse al canal. Y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Adiós.